Amado Padre nuestro, te damos las gracias por permitirnos nuevamente reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos brindas cada día. En esta mañana te queremos agradecer también por el regreso de Carmelita y Memo. Gracias que los llevaste y los trajiste con bien de su viaje. Y te pedimos a ver hoy la pueda compartir correctamente y que no nada más quede en un audio, sino que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerla en práctica. Te pedimos por las personas que no te conocen, Señor, para que pronto ellas vengan a ti. Danos valor, Padre, para hablarles de ti en todo momento, a tiempo y a destiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y retomo un poquito de lo que vimos hace 8 días, porque no estuvimos muchas, no estuvieron, y tratamos el tema del amor al dinero. Empezamos un nuevo capítulo de Santiago 5 con los versículos del 1 al 6 en la ocasión pasada. Y vimos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es una prueba más de nuestro cristianismo. ¿Qué haces tú con tu dinero? Porque hay condenación para los que aman el dinero, que viven por eso nada más. Es una advertencia al cristiano, porque habrá juicio, porque tú eres rica porque tienes más de lo que necesitas. Y hay 4 razones por las que vendrá juicio. Parece rico, malvado, ¿sí? Que quiere nada más el dinero para sí, para sí. Y una, como vimos, es la avaricia. ¿Para qué acumular si no te vas a llevar nada? Y en ese afán que ves en tanta gente de tener y nunca hay llenadera, siempre quieres más. Es como el poder también, ¿no? El poder también te enferma, siempre quieres más. El segundo punto que vimos es el robo. Cuando se paga injustamente a quien te hace algún trabajo. Y vimos que también el retenerlo, el no pagarle a tiempo, también es pecado, ¿sí? El punto 3 que vimos es la indulgencia, que tú te justificas para no usar dinero para ayudar a otros, para nada más gastar en tus deseos extravagantes, ¿sí? Para tener más y más. Y ponemos 1000 pretextos para no querer compartir lo que Dios nos da. No lo vas a saber usar, está así porque quiere, si le doy yo también voy a estar pobre, o sea, 1000 pretextos ponemos para no apoyar a quien lo necesita. Y el cuarto punto que vimos es la maldad, ¿sí? Que cuidas en extremo ese amor al dinero. Entonces, en el estudio vimos que mejor usa tu dinero para las causas de Dios. Pues de todos modos, no es tuyo. Es de Dios. Y nosotros somos nada más sus administradores. Vimos varios ejemplos de hombres de Dios que usaron sus riquezas para Dios. Vimos al conde Zinzendorf, vimos a Juan Wesley, a Colgate. ¿Se acuerdan que vimos la historia de Colgate? Cómo es admirable, ¿no? Él empieza con dar el diezmo del primer dólar que gana y va cada vez dando más y más, y llega a ser un hombre muy rico, y hasta la fecha usamos pasta Colgate, jabón también, y él quedándose con el 10% y todo lo demás para Dios, para la obra de Dios, ¿no? Entonces, ojalá aprendamos un poco a dar lo que Dios nos da, porque recordemos, no es nuestro, somos sus administradores nada más. Y hoy vamos a ver del mismo tema 5, pero vamos a ir a al capítulo 5, versículos 7 al 11, y el estudio se llama La paciencia en el sufrimiento. ¿La paciencia? La paciencia en el sufrimiento. De Santiago. Santiago 5, versículos 7 al 11. Dejen marquita en Santiago porque vamos a estar regresando. Vemos que la paciencia es también una manifestación del Espíritu Santo. Vemos los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22.
Ay, pero perdón, para empezar, les voy a leer el pasaje que vamos a ver hoy de Santiago 5, 7 al 11. Dice, Santiago 5, 7 al 11 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esos son los pasajes que nos toca, ese es el pasaje que nos toca ver hoy. Entonces decíamos que la paciencia sí es un fruto del Espíritu, como lo vemos en Gálatas 5:22. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu es esa obra del Espíritu Santo que produce en nosotros estas características que reflejan pues la naturaleza de Cristo. No podemos obtenerlas sin su ayuda, así de que pues yo voy a tratar de tener más paciencia si el Espíritu no lo produce en ti. Y una mayor y más clara marca de espiritualidad es la paciencia cuando hay sufrimiento y cuando hay tribulación por causa de Jesús. Vamos a ver Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras Jesús les dice a sus discípulos que cobraran ánimo, que enfrentarían muchas dificultades, pero no lo harían solos. Y de igual manera, Jesús no nos abandona cuando tenemos tribulación, cuando tenemos sufrimiento. Él está con nosotros, ¿sí? Él está en esas batallas que tenemos diariamente en nuestra vida. Y lo mejor es que ya tenemos la victoria final y que podemos tener paz y paciencia aún en los tiempos difíciles. Hechos 14:22. Sí, Hechos, capítulo 14, versículo 22. Después de los evangelios sigue Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 14:22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los últimos ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí Pablo y Bernabé habían regresado a la ciudad que recién los había atacado y amenazado, ¿sí? Y regresan para visitar a los creyentes que habían dejado ahí. Y aunque eran conscientes del peligro que enfrentaban, tenían esa responsabilidad de animar a los nuevos creyentes. Y de manera similar, aunque tengamos que hacer muchas veces así como sacrificio, ¿verdad? Como dar apoyo a alguien, así como nosotros también necesitamos en algunas ocasiones que nos den ese apoyo por parte de otros creyentes, ese apoyo en oración, en apoyo espiritual, mostrando lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. A mí me gusta mucho que en la noche todas nos unimos, aunque no nos estamos viendo, pero nos unimos en oración a las 8 de la noche para tener ese apoyo en oración por las peticiones que todas ponemos ahí en ese chat y sabemos que todas estamos unidas en oración en ese momento, ¿no? Que muchas veces lo necesitamos mucho, porque todo el mundo experimenta aflicción, todos. Vayamos a Job. Job 5:7, por favor. Job 5:7. Job, Salmos, Proverbios. Antes de los Salmos está Job, en el Antiguo Pacto. Pero como las chispas se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Sí, pasaremos por etapas de aflicción y a veces nos es difícil soportarla. Y cuando viene injustamente por tu cristianismo, pues está más difícil de sobrellevar, porque te atacan, porque te critican, porque te hacen burla y a veces te cuesta mucho trabajo estar sobrellevando esa carga, ese sufrimiento, ¿no? Juan 15, 18 y 19. 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sí, los cristianos somos muchas veces rechazados por el mundo, ¿sí? Porque ya no vivimos conforme a las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no vivimos por esas cosas, por lo que vive la mayoría de la gente mundana. Y los creyentes, entre nosotros debe haber ese amor y ese apoyo para no permitir que esto nos desanime en nuestro caminar cristiano. Y la paciencia en medio de esa persecución, de esos ataques que vas a tener, de esas críticas, de ese rechazo, es una clara marca de tu espiritualidad. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quienes deseamos obedecer a Dios y vivir para Cristo, seremos perseguidos. No te extrañe, no te caiga de sorpresa que te critiquen, que te ataquen, que quieran hacerte burlas, ¿sí? No te desanimes. Sigue viviendo como debe ser, como Dios quiere,
Es al único que tenemos que complacer, no estar quedando bien con los demás. Ay, no digo nada para que no me vayan a criticar, para que no me vayan a hacer burla, como pasa, ¿verdad? Mateo 13, 22 y 21, en donde vemos este pasaje de la semilla, como los diferentes terrenos en los que cae esta semilla, que es la palabra de Dios. Mateo 13, ¿qué? 13, 20 y 21. 21. 20 y 21. Mateo 13, versículo 20 y 21. Dice Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No seamos de esas personas que al primer ataque, a la primera crítica, te alejes y ya no quieras. Ay, no, todo el mundo se me echa encima, ya mejor no digo nada, ya mejor no hago caso a lo que Dios dice. No seamos de esos. ¿Y estás tú siendo perseguida por tu fe en Jesús? Yo creo que sí. A lo mejor la palabra perseguida te suena muy fuerte, ¿no? Pero estás tú siendo criticada, estás tú siendo rechazada por tu fe en Jesús. Primera de Pedro 3, 17 y 18. Primera de Pedro, muy atrás. 3, 17 y 18. No, me cuidado. 3, 17, 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu. Sí, vamos a ser atacados, criticados, y que tu vida realmente muestre que Cristo está en tu corazón, que sigue sus enseñanzas. Porque lo veníamos comentando, Pati, en el coche, ¿no? Hay mucha gente que se dice cristiana y que hace cosas que dices, no, espérate, si ese es cristiano, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Entonces, ahí está muy grave la cosa, porque está siendo piedra de tropiezo para muchos. Porque no estás mostrando realmente que tienes a Cristo en tu corazón. Estás desobedeciéndolo, estás siendo rebelde y estás tropezando a muchísima gente. Entonces, continuando con lo de la persecución, sí es voluntad de Dios que seamos perseguidos, no nos caiga de sorpresa, no digamos, ay, pero ¿por qué? Porque ya la misma Biblia lo estamos viendo, ¿no? Nos le está diciendo, vamos a ser perseguidos. Y si lo estás, tienes esa paciencia para no contestar agresivamente o para no alejarte, para que ya no te sigan diciendo. Y aquí Santiago, en este pasaje, habla de esa paciencia ante la gente adversa, más que ante situaciones adversas. En Proverbios 16, 32. ¿Proverbios qué? 16, 32. Proverbios 16, 32. Proverbios 16. Ay, Pati.
¿Y dónde está el, Ahí lo tienes. el muñequito? 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ajá, sí, ese dominio propio vale más que si conquistas una ciudad, ¿sí? Alguien que pierde fácilmente los estribos, corres el riesgo de arruinar tu testimonio. Ay, sí, mira, muy cristiano, pero vela cómo se enoja y las cosas que dice, ¿no? O cómo hasta le pegó. Entonces, cuidado con eso, porque puedes tu testimonio en tu trabajo, en tu casa, que es donde más fácilmente caemos, ¿verdad? Porque convivimos con ellos más tiempo, y en la escuela, en donde estés. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? Es una gran victoria cuando logramos controlar nuestro mal genio. Cuando sientas que estás a punto de explotar, que dices, oye, es que ahora sí ya me colmó la paciencia, recuerda que perder el control puede hacerte perder, que pierdas lo que más deseas. Entonces, pues debemos tener paciencia, aunque nos sintamos ofendidos, agredidos. Dios es tardo para la ira y muy paciente, y esa marca debe ser nuestra. Paciencia ante el ataque, ante la tribulación. Pero, entonces decir, ¿pero cómo? ¿Y cómo logro tener paciencia cuando me están fastidiando todo el día? ¿Cómo le hago, no? Vamos a ver algunos puntos. Punto número 1, aquí lo tienen. Punto número 1, anticipando la venida del Señor. ¿Sí lo está? Sí, aquí está, anticipando la venida del Señor. Y para esto volvemos a leer Santiago 5, 7 y 8, por favor. Santiago 5. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ajá, exactamente. Así como un agricultor tiene paciencia a que crezca la semillita que sembró, ya quisiera que al día siguiente. No, todo lleva su tiempo. De manera similar, nosotros debemos esperar con paciencia ese regreso de Cristo y avanzar en las cosas de Dios, ¿sí? Y mientras esperamos, como cristianos debemos vivir una vida por fe, como un agricultor, ¿sí? No vivamos como si Cristo nunca volviera a venir, y que también lo veníamos comentando en el auto, esa segunda venida de Cristo, ¿no? Tenemos esa promesa de la segunda venida, y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de este trascendental evento. Vamos a ver Filipenses 4, 5. Vamos a ver algunos, no vamos a ver todos los versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Filipenses 4, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo también lo dice en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, a todos los que aman su venida. Aquí Pablo, a medida que se acercaba el final de su vida, estaba seguro de que había sido fiel a su llamado. Y por esta razón enfrentaba la muerte con calma y sabía que Cristo le recompensaría. Esa recompensa celestial no es solamente para esos grandes gigantes de la fe como Pablo, sino, como dice el versículo, también para todos los que esperan con anhelo su segunda venida, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y a esto nos anima, pues, a seguir luchando, aunque la batalla y los ataques sean difíciles. Vamos a ver también, por favor, el versículo de 2 de Pedro. 2 de Pedro 3, 1 y 2. Dejen también una marquita en 2 de Pedro, porque ahorita en un ratito volvemos a regresar ahí. 2 de Pedro Amados, 3. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador, dado por vuestros apóstoles. Tener paciencia, como el en esos versículos, que espera recibir ese fruto. No nos cansemos, dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí Pablo también nos desafía a seguir haciendo el bien, a seguir compartiendo, a confiar en que Dios tomará nota de todo lo que hacemos y a su debido tiempo cosecharemos. No sé si te ha pasado que a alguna persona le has estado compartiendo y le has dicho de 1000 maneras y no te hace caso y te rechaza y no quiere escucharte, ¿no? Y a veces dices, ay, se me hace que ya, es caso perdido, ya ni le voy a decir nada. No, ¿quién eres tú para decidir? Eso es de Dios, ¿no? Entonces, seguir orando por esa persona, seguir compartiéndole. Y veremos la cosecha. Habrá cosecha, a lo mejor no nos toca cuando estemos aquí, cuando ya estemos en el cielo, vendrá, ¿no? Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis, ¿qué? 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos mártires que habían muerto por predicar la palabra. Y los cristianos somos llamados a permanecer firmes en lo que creemos. Sí, a veces podemos desear justicia inmediata como los hicieron estos mártires. ¿No? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero debemos ser pacientes. Dios obra a su debido tiempo y Él promete justicia. Puede que nos estemos afligidos y que nos falte paciencia, pero Dios tiene su plan y tiene su tiempo. Y tenemos que aprender a confiar
en que Él sabe qué es lo mejor y cuándo. Segunda de Pedro, otra vez vamos a Segunda de Pedro 3, 3 y 4. ¿Lista? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Nosotros vivimos en estos postreros tiempos y debemos cumplir esa tarea que Dios nos ha encomendado, mientras seguimos creyendo que Él volverá, como lo prometió. No sabemos cuándo. Vendrá como un ladrón en la noche, dice el versículo, ¿no? Cuando menos piensas. Y el anticipar su venida afirma nuestros corazones y nos da determinación, nos da fortaleza, nos da firmeza. Y Lucas 9, 51. Como dice el versículo, ¿no?, de Santiago, aguardando con paciencia. Lucas 9, 51. Jesús reprende. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hasta ahí, Patita, gracias. Sí, Jesús sabía que en Jerusalén enfrentaría esa persecución y ahí lo matarían. Estaba decidido a ir con determinación, ¿sí? Y ese tipo de determinación, de fortaleza, debe caracterizar también nuestra vida cuando Dios nos da una meta que debemos cumplir y continuar con paso firme, ¿sí?, aunque nos cueste. No vacilamos ni dudamos. Santiago 1, 6 y 7. ¿Santiago qué? 1, versículo 6 y 7. Santiago 1, versículo 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque no basta con que tú creas que Dios existe y ya. También debemos confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Porque una persona que duda, pues no está convencida de lo que Dios dice. Una persona que duda es, como dice el versículo, tan inestable como esas olas, ¿no?, que va para un lado y va para el otro y no, estás ahí dando bandazos. Si no quieres ser arrastrado de un lado a otro, pues confía en lo que está diciendo Dios. Porque el Señor viene en cualquier momento. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Estamos en el punto 1 todavía, la segunda venida. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En esa noche avanzada pues, se refiere al tiempo que estamos viviendo, al tiempo presente, tiempos de maldad. Y el día se refiere al tiempo de la venida de Cristo. Cuando Cristo regrese,
quiere encontrar a su pueblo limpio, por dentro y por fuera, ¿sí? Y dice Hebreos 10:25, muy importante este versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque al congregarnos nos reunimos, ¿para qué? Para hablar de nuestra fe, para fortalecernos los unos a los otros, para orar, ¿sí? En cuanto se acerca el día en que Cristo volverá, enfrentaremos muchas luchas espirituales e incluso mayor persecución. Entonces, que esas dificultades no sean excusa para no congregarnos, porque luego ponemos cualquier pretexto, ¿no? Ay, no, es que hace mucho frío, o está lloviendo, o hace mucho calor, o me da flojera. Que no tengamos excusa para congregarnos, es bien importante el congregarnos. Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos vivir con esa esperanza de que Cristo viene pronto y estar listos para encontrarnos con Él. Debemos crecer continuamente en mucho amor por Dios y por los demás, sabiendo que el tiempo es corto. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Viene pronto. Y Juan 14:1 y 2, por favor. Versículo 1 y 2. Juan 14, versículo 1 y 2. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Uy, sí, las palabras de Jesús aquí nos muestran el camino a la vida eterna, ¿sí? Que aunque es invisible, podemos estar seguros que Él lo ha preparado. Aquí nos lo está diciendo en esa promesa tan maravillosa, ¿sí? Tenemos esa constante expectación de que en cualquier momento Jesús viene. Tito 2, 13 y 15. Tito 2, versículo 13 al 15, perdón. Al 15. Sí, también las tres. Sí, Tesalonicenses. Tito 2, 13 al 15, por favor. aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aguardando esa esperanza bienaventurada. Y primera de Juan 2:18, primera de Juan muy atrás, capítulo 2, versículo 18.
el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Durante ese tiempo antes de la venida de Cristo vendrán muchos anticristos. Serán esos falsos maestros que fingen ser cristianos y alejan de Cristo a aquellos creyentes débiles o a los que no han podido venir a Cristo, no han querido venir a Cristo, ¿sí? Justo antes del fin del mundo sabemos que surgirá el gran anticristo y por eso debemos enseñar la palabra de Dios con claridad y cuidando a los creyentes débiles, a los que todavía están bebés en Cristo, ¿sí? Para que no sean víctimas de esos falsos maestros que vienen, como dice la Biblia, vestidos de piel de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Por eso es importante que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Fíjate cómo en los estudios que nos da Carlos, que tenemos, cada párrafo está avalado por la Biblia, ¿sí? Te vas y ahí está el versículo que lo confirma. Es importante que conozcamos la Biblia, porque la gente luego dice, y es que Dios dice, y tú dices, a ver, ¿en dónde? ¿En dónde dice? Enséñame dónde lo dice, ¿no? Porque dicen cada barbaridad que Dios dice, y se quedan con eso. Conozcamos la Biblia, meditemos en ella, obedezcámosla. Ahora vamos al punto 2. Vimos el punto 1, anticipando la venida del Señor. El punto 2, reconociendo el juicio de Dios, que lo vemos en Santiago 5:9, que dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Porque, ¿sabes qué nos pasa? Que cuando algo nos sale mal, tendemos a quejarnos o a culpar a otros de nuestra falla, de nuestra desdicha, ¿sí? Porque es más fácil culpar a alguien por alguna cosa que aceptar tus propias fallas y responsabilidades, ¿sí? Y desviar la culpa, pues puede ser un gran pecado, ¿sí? Algo destructivo. Entonces, antes de que juzguemos a otros porque, ay, mira lo que hizo, ay, mira sus defectos, recuerda que Cristo es el juez. Él vendrá y Él evaluará a cada uno, ¿sí? Entonces, Dios juzgará a todo hombre que no tenga a Cristo. Y podemos soportar cualquier cosa sabiendo que Dios actuará a nuestro favor, con juicio. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 y 7. ¿Segunda? Sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y 7. Segunda de Tesalonicenses. 1, es 1, 6 y 7. Si quieres desde el 5, Angie, por favor. Pues nuestro evangelio no llegó a vos. Segunda. Segunda. Estoy en primera. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí por eso Santiago nos exhorta a no estar quejándonos, ¿sí?, por el sufrimiento, sino al contrario, es un privilegio. Sí, sí, cuando sufres por causa de Cristo, ¿sí? Segunda de Juan 8. ¿Segunda de Juan qué? 8. Ahí no hay capítulo, es un solo capítulo, por eso no mencionamos el versículo. Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ese galardón completo que menciona aquí Juan no es la salvación, porque la salvación ya la tienes, sino una recompensa por servir con fidelidad, con obedecerle. Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Primera de Pedro qué? 4, Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Y aquí lo dice también, Pati. ¿12 y 13? ¿Segunda de Pedro? Primera de Pedro 4, Ah, de Pedro. 12 y 13. Sí, porque no tiene cuatro. Primera. Blanquita. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el siguiente, si sois. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Un cristiano que es perseguido por su fe, pues es compañero de la misma clase de sufrimiento que Jesús soportó, el cual consiste en padecer, aunque hagas el bien, pero no te sorprenda cuando venga ese ataque, ¿no? Y Santiago 1, versículo 2 y 3. ¿Santiago? Santiago 1, versículo 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y aquí cuando dice tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, es una exhortación. Y no se trata de que pongamos cara de que, ay, no pasa nada cuando por dentro estás. No, no para nada. Sino que debemos tener la perspectiva correcta debido a lo que las pruebas producen en nuestra vida. Porque las pruebas te dan enseñanza, te dan crecimiento espiritual, ¿sí? Que convirtamos esas dificultades que tenemos en periodos de aprendizaje. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Y una de las cosas que aprendemos es a tener paciencia. Dios es el juez y Dios está a la puerta y aún nosotros los cristianos pasaremos por lo que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ver 2 de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? O sea, la vida eterna ya la tienes. No es para decidir si vas al cielo o al infierno. No, es el tribunal de Cristo en el que vas a tener que dar cuentas de si hiciste las cosas o no las hiciste, ¿sí? Si cuando Dios te diga, oye, ¿por qué no le compartiste a tal persona cuando tenías la oportunidad? Ay, pues es que me caía gordo, o es que me iba a criticar, ¿no? A ver, ¿qué cuentas vas a dar, sí? El regalo de salvación ya lo tienes, ¿sí? Pero pasaremos todos por ese tribunal de Cristo, ¿sí? Entonces, pues perseveremos en lo que Él nos dice. Y el punto 3, siguiendo los modelos de Dios. Tenemos muchos modelos, ¿eh? Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Sí? Hubo muchos profetas que sufrieron y que fueron perseguidos. Moisés, Elías, Jeremías, Zacarías, muchos. Entonces, pues sigamos esos modelos. Tenemos muchos poderosos modelos que nos da la Biblia y que nos motivan a perseverar con paciencia, siguiendo a estos hombres que hablaron en nombre del Señor. Mateo 5, 11 y 12. Aquí bien clarito nos lo dice. Mateo 5, 11 y 12 en las bienaventuranzas. ¿Listo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, persiguiendo a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí Jesús nos dice que nos alegremos cuando seamos perseguidos por nuestra fe. Y la persecución, fíjate que puede llegar a ser buena, porque quita tu mirada de esas cosas terrenales, te fortalece en tu fe, ¿sí? El hecho de que estemos siendo perseguidos, pues de alguna manera prueba que estamos siendo fieles a Dios, a Cristo. Porque la gente infiel, pues pasa desapercibida, ni se dan cuenta, ¿no? Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús quiso juntar a su pueblo así como una gallina cuando va a llover y ves que mete a los pollitos debajo de sus alas para protegerlas, pero no lo dejaron, ¿sí? Jesús también quiere protegernos, pero pues debemos acudir a Él, porque muchas veces sufrimos y no sabemos a quién recurrir, y recurrimos a la amiga, a la comadre, pues a ver a quién, ¿verdad? Y no acudimos a Dios, a ver qué nos dice Dios, porque cuando acudes a Jesús, descubres que Él te ayuda y te consuela como nadie más puede hacerlo. Hebreos 11, 32 y 38. Hebreos 11, versículo 32 y 38. Hebreos 11,
32 al 38. Los héroes de la fe. Hebreos 11, 11, perdón. 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiadores, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sí, estos grandes hombres y mujeres de fe, que algunos pues fueron destacados, tuvieron destacadas victorias, pero otros tuvieron, como dice, pues amenazas, incluso la muerte, ¿sí? Maltratados, torturados, hasta asesinados por tener una fe inquebrantable en Dios. Porque tu fe no te está garantizando una vida así muy tranquila y muy feliz, libre de preocupaciones, sino que nuestra fe nos garantiza cierto maltrato de parte del mundo. Pero sabemos que Dios cumplirá sus promesas en nosotros. ¿Tú crees que Dios cumplirá sus promesas en ti? ¿Sí? Sí. Si esperamos ese maltrato y ese sufrimiento, pues no nos sorprenderemos cuando nos ataquen, cuando nos critiquen. Y podemos recibir ese consuelo al recordar que también Jesús sufrió, que Él entiende esos momentos que pasamos de debilidad, ¿sí? De ataque. Hebreos 12, 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Estamos ahí en Hebreos, nada más el siguiente capítulo. Hebreos 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Luego ponemos los ojos en las personas. No, mira, y es bien cristiano y mira lo que hizo. No, pon los ojos en Jesús, ¿sí? El autor y consumador de la fe. No luchamos solos, cuando tenemos ataque, ni somos los primeros en luchar con los problemas que enfrentemos. Otros, como vimos, todos esos héroes de la fe, han corrido esa carrera y han ganado. Y ese testimonio nos debe impulsar a correr
y a ganar. Que corramos con perseverancia, que luchemos contra el pecado, con el poder del Espíritu Santo que nos da para vivir con eficacia lo que Dios nos enseña. Ahora vamos al punto número 4. Pero me encanta donde hace ese énfasis en que nuestra mirada fija en Jesús. Y el punto 4 que tenemos, entendiendo las bienaventuranzas de Dios. Los perseguidos son bendecidos por Dios. Santiago 5:11a, la primera parte del versículo, nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entre más sufrimiento, mayor bendición. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí es, si eres vituperiada por el nombre de Cristo, eres bienaventurada, ¿sí? Porque Él nos fortalece a través de su Espíritu a todos los que somos perseguidos por tener fe en Cristo, ¿sí? Podemos estar seguros que cuando suframos a causa de nuestra lealtad a Cristo, Él siempre estará con nosotros. ¿Sí? No nos desanimemos. Y el punto 5, por favor, recordando el propósito de Dios. Y aquí vamos a la segunda parte de ese versículo 11 de Santiago 5, que dice: habéis oído de la paciencia de Job. Job en la Biblia es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento durísimo. Recuerden todo lo que le pasa a Job, ¿no? Y es bendecido por Dios debido a ¿qué? A su perseverancia en la fe. Y Santiago en este libro, en este pasaje, nos habla a nosotros los lectores con la seguridad de que Dios tiene un propósito para ese sufrimiento, tal como lo hubo en la vida de Job. También el ejemplo de Job es supremo, ¿sí? Él fue afligido intensamente. ¿Para qué? Para templar su fe, para probar su amor a Dios y para recibir mayor bendición. Job 42, 12 y 13. A ver, templar su fe, probar el amor a Dios y el tercer. Recibir mayor bendición. Acá las tienen, creo. ¿No están? Sí. ¿Job qué? Job 42, 12 y 13. ¿No cupieron? ¿No las puse? Qué barbaridad. Aquí están, miren. Templar su fe, probar el amor a Dios, recibir mayor bendición. Job 42. 12 Ay, es que estoy y en 13. Salmos. Job 42, 12 y 13. Te tapo. Y bendijo Jehová el postraer estado de Job, más que él primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos, 3 hijas.
¿sí? Dios le dio más de lo que él imaginaba por su fe. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, sí, Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Esto no quiere decir que todo lo que nos pasa sea bueno, pero Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para nuestro bien. Pero esta promesa, ¿para quién es? Aquí lo dice, a los que aman a Dios, ¿sí? Para quienes confían en Dios y su seguridad la tienen puesta en Él. ¿Sí? Y vámonos al último punto, que es el punto 6, conociendo el carácter de Dios. Conociendo el carácter de Dios. Y en la última parte del versículo 11 de Santiago 5 dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Al final vemos con claridad la gran misericordia de Dios para con nosotros. Vámonos al libro de Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, ¿Listo? 22. Si quieres, léelo con Clau. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sí, grande es su misericordia. Sí, cuando pedimos ayuda a Dios, Él nos la da. Su amor es fiel y su misericordia es mayor que cualquier cosa. Y a veces a lo mejor sientas que has tenido muchos pecados y que esos pecados no van a poder ser perdonados por Dios. Pero su misericordia y su amor es mayor que cualquier pecado. Bueno, Moisés quería ver la gloria de Dios, como dice el versículo, ¿sí? Y vio, en lugar de ver la gloria de Dios, vio la misericordia de Dios, porque esa gloria de Dios es su gran misericordia. Éxodo, segundo libro, 36, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Ah, 36, ¿no? Ay, perdón. ¿Sí? 34, 6 y 7. Perdón. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande, Tardo para la ira. Ah, sí, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación. Sí, ahí Moisés había pedido ver la gloriosa presencia de Dios. Y la gloria de Dios se revela ¿en qué? En su misericordia, en su gracia, en su compasión, en su fidelidad, en su perdón, en su justicia. La paciencia ante la
persecución que tengamos es una clara marca de que eres cristiano, siguiendo las pisadas de Cristo. Primera de Pedro 2, 21 al 24, que es el último versículo que veremos. ¿Vale? Primera de Pedro 2, versículo 21 al 24. Primera de Pedro. 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en nuestro cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos y los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sanados. Cristo nunca pecó, sin embargo sufrió para que nosotros fuéramos libres. El sufrimiento de Jesús era parte del plan de Dios y su propósito era salvarnos. Todos los que aceptamos ese pago que Jesús ya hizo por nuestros pecados en la cruz. Entonces Él sufrió muchísimo y así nosotros debemos estar preparados para sufrir y enfrentar sufrimiento como Él lo hizo, con paciencia, calma y confianza en que Dios tiene el control de todo. Y Cristo es el modelo que debemos seguir los creyentes para tener esa paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Y fue un modelo de resistencia paciente en el sufrimiento más injusto, ¿sí? Porque Él nunca pecó. Entonces vimos tener paciencia en el sufrimiento y vimos cómo. Vimos el punto 1, anticipando la venida de Cristo. El punto 2, reconociendo que hay juicio de Dios. El punto 3, siguiendo los modelos que vemos en la Biblia. El punto 4, entendiendo la bienaventuranza de Dios. Hay bienaventuranza, hay bendición para ese sufrimiento. El punto 5, siguiendo los propósitos de Dios, ¿sí? Y el 6, y último que vimos, reconociendo el carácter de Dios. ¿Sí? Pues este es el estudio. Voy a dar gracias y pues Padre nuestro, te queremos dar muchas gracias por otorgarnos esos frutos de tu Espíritu, que ya tenemos en el corazón, Señor, pero que a veces no los mostramos como debe de ser. Los tenemos como flamitas pequeñas y queremos tenerlos como grandes fuegos que irradien de nuestro ser, Señor. Y la paciencia es uno de estos frutos, y tenerlo ante las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Gracias porque tenemos la certeza de que ante cualquier problema y tribulación que enfrentemos, tú tienes el perfecto control de todo y que tú nos das esa paciencia, esa paz y esa fortaleza para salir adelante. Señor, te pedimos que podamos mostrar a quienes no te conocen todos estos frutos del Espíritu, Señor. La paciencia, el gozo, el amor, la fe, que solo tú nos das cuando te tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.